Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Hace 6 meses se destapó en Antofagasta el caso Democracia Viva por un medio electrónico, medio de comunicación que es Timeline. Y posteriormente esto se ha ido agrandando. Y se agrandó porque lo que comenzó con una fundación terminó en cerca de 50 investigaciones o fundaciones que están siendo cuestionadas. Muchas de estas fundaciones de amigos, todas con dineros públicos entregados a dedo, sin concurso público, sin control, muchas de ellas ya en situaciones grotescas, porque en Concepción incluso una fundación fue arrendada por alguien, imagínense arrendando fundaciones, esto no se había visto nunca. En otros casos fundaciones cuyo objeto no tenía nada que ver con lo que le encomendaban. Ustedes saben que las sociedades o las personas jurídicas, una de las cuestiones fundamentales en su constitución es el objeto, para qué son, y eso marca un límite de lo que pueden hacer y por lo tanto también de todas aquellas cosas que no pueden hacer. Bueno, aquí el objeto daba lo mismo, en muchos casos les encargaban cosas cuyo objeto no tenía nada que ver, o esas cosas no tenían nada que ver con el objeto de estas fundaciones. Las platas se traspasaron principalmente desde el Ministerio de la Vivienda a través de sus seremías, pero también a través de los gobiernos regionales. Y todo esto fue posible porque, entre otras razones, se disminuyeron los controles por parte de la Dirección de Presupuestos. En el caso de las gobernaciones regionales, para dar más autonomía a los gobiernos regionales, imagínense cómo partieron de esta manera. Y en segundo lugar, porque también el Consejo de Auditoría del Estado no ha funcionado para nada, no se reunió nunca. Ahí tenía que estar subsecretario, la directora de presupuesto, entre otras, subsecretario de Hacienda. Nunca funcionó, una especie de vergüenza. ¿Y ustedes creen que alguna de las personas que tuvo que haberse reunido y hacer el trabajo hicieron algo o no hicieron nada? No solamente eso, solo funcionaba con una secretaria ejecutiva, una que estableció una serie de medidas para bajar los controles, para rebajar los controles. O sea, aquí hay una serie de fallas que no son solamente estructurales, sino que fallas también por una decisión por parte de autoridades de bajar los controles. Bueno, digo esto porque la situación está cada vez peor. ¿Y por qué está cada vez peor? Porque avanzan las investigaciones. Nosotros informamos que durante esta semana el Ministerio Público decidió dividir las investigaciones, porque algunas iban más rápido que otras. Una vez hecha esta división de las investigaciones, recién esta semana, se dijo que una de las investigaciones iba a estar dada por la falta de decisión de algunas autoridades, de haber tenido conocimiento de todo lo que ocurría y no hicieron las denuncias correspondientes, como es la obligación de cualquier funcionario público. Y yo diría que aquí comienza a haber una investigación ya en la actuación de los funcionarios en su calidad de tales, más allá si pasaron o no pasaron plata. Esa es otra vertiente que evidentemente va a provocar más de algún remesón al interior del gobierno. Pero ayer pasaron un montón de cosas. Vimos a personas engrilladas, esposadas, personas que habían sido militantes de Revolución Democrática hasta hace poco y personas destacadas en la dirigencia de Revolución Democrática. Eso por una parte. Fueron detenidos Carlos Contreras de Daniel Andrade. Uno seremi, el otro el que dirigía Democracia Viva. Pero se estima que podrían venir más detenciones. Por eso la situación es muy, pero muy grave. En segundo lugar, porque se supo que hay una declaración de Tatiana Rojas, también militante de Revolución Democrática, subsecretaria de la Vivienda en su tiempo, que cambió su declaración y dijo que el ministro Carlos Montes había sabido antes de que todo esto explotara de lo que estaba ocurriendo con Democracia Viva en Antofagasta. Recordemos que el ministro Carlos Montes la semana pasada, a través de un perifoneo frente al Ministerio de la Vivienda, dijo que el único caso relevante era el de Democracia Viva. Una cosa impresionante porque no solamente hay una investigación abierta en numerosos otros casos, sino también porque hay un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados donde establece que hay muy numerosos otros casos. Pero el ministro Carlos Montes como viviendo una realidad absolutamente paralela, por lo menos en el momento del perifoneo.
Ayer la debilidad del ministro Carlos Montes era evidente. Vamos a ver si el Partido Socialista, que durante los últimos días nuevamente, una vez más, porque esto es una reiteración, apoyó al ministro Carlos Montes y si continúa con este apoyo. Yo no sé si el Partido Socialista es capaz de hacer esto, porque se nota que el ministro Carlos Montes se ha transformado en un problema gigantesco para el gobierno. Él se niega a irse, porque normalmente ¿qué es lo que pasa? Que alguien de repente presente la renuncia, en vez de obligar al presidente que a uno lo eche. Pero él dice, me tienen que echar, me tienen que despedir, me tienen que expulsar. ¿Por qué pasa esto con Carlos Montes? Es uno de los grandes misterios de los últimos tiempos. ¿Por qué no se va? Se ha constituido en un evidente peso para el gobierno. Por otra parte, habla Catalina Pérez, dice que está feliz que su ex pareja lo metan a la cárcel y que el asunto continúe, que la investigación avance. Pero mientras tanto se supo que ella había recibido 15 millones de pesos de Democracia Viva. Entonces las cosas no están coincidiendo, ¿no? ¿Por qué recibió esta plata? Y lo otro, ¿cuántos supieron? ¿Quiénes supieron? Porque fíjense que la delegada presidencial, por lo tanto funcionaria de la exclusiva confianza del presidente de la República, de la región del Biobío, Daniela Dressner, ella dijo que sí supo, que se lo comunicaron antes. Si ella por allá supo, ¿quiénes más supieron al interior de Democracia Viva y del gobierno? Juan Ignacio Latorre habló. ¿Qué dijo Juan Ignacio Latorre? Bueno, dijo que Catalina Pérez, y le mandó un sablazo a Catalina. Pero si Catalina Pérez fue presidenta de la Revolución Democrática hasta hace poco tiempo. Es decir, de las figuras máximas y el único senador de Revolución Democrática repasando a Catalina Pérez en el día de ayer. Yo no sé, Catalina, si después de todo lo que hemos sabido, esto tiene solución. Hablemos, no sabemos solución judicial porque eso no está en nuestras manos y corresponde a fiscales y jueces. No sé si tiene solución política. Estaba pensando en el escenario hipotético de estar trabajando en comunicaciones en La Moneda y pensar cómo desmarañar toda esta maraña que el día de ayer se conoció. Tomás ha sido un resumen súper completo y la verdad es que durante toda la jornada de la mañana particularmente era una información tras otra de respecto del caso de Democracia Viva y que si uno las pone, reitero, desde mi tesis de las comunicaciones de La Moneda, todas desmontan la dinámica, la estrategia más bien comunicacional que ha querido establecer el Ejecutivo respecto de cuándo supo del caso, cuántas personas supieron del caso, qué hicieron cuando supieron del caso, dónde más se registran situaciones como las de este caso, y solamente me estoy remitiendo al caso de Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, porque si vamos a lo demás es todavía más complicado. Digamos además que todo esto se da en un escenario que no es cualquiera, ¿no? Estamos a días del plebiscito, un plebiscito quizás de los más o menos interesantes para la población en muchísimo tiempo, en donde las campañas han sido, y esto es mi opinión, horribles, enfocadas en cualquier cosa salvo en lo que efectivamente se va a votar el domingo, que es una propuesta constitucional, ¿sí? En donde el que gane finalmente es el que cometa menos errores de aquí a que se ejecute la votación, no necesariamente el que presenta la mejor alternativa. Esto se da además en este escenario, por lo tanto es muy, muy complicado lo que va a pasar. Estamos esperando las reacciones de parte del Ejecutivo, por supuesto, qué es lo que van a decir en esta jornada en que ya que ayer se conocían incluso WhatsApp que forman parte de la investigación, por supuesto, en donde se habla de nombres que a uno le resuenan, que pueden ser personas muy relevantes dentro del Ejecutivo que han dicho que no sabían y que podrían haber sabido desde un primer momento. ¿Cómo se llama la coalición de gobierno? ¿Cuál de las dos? Es que Apro Dignidad y Socialismo Democrático. ¿No es cierto? Pero sí. Apro Dignidad. Es que ese es el problema. O sea, el problema político estoy hablando. Lo que se está produciendo acá es que, por ejemplo, no hay ninguna dignidad del ministro Carlos Montes. El presidente Gabriel Boric, no solamente el Partido Socialista, el presidente Gabriel Boric lo ha apoyado permanentemente. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo resiste todo esto? Ahora, tenemos una lo que está pasando acá también, que se basa en las cuentas, es el sálvese quien pueda de la manera
menos estética posible, porque se perdió toda la estética, toda la formalidad, todos ciertos principios de las relaciones urbanas, o sea, de la urbanidad. Tatiana Rojas, la subsecretaria, es que no venían a decir la verdad, es que no venían a ser transparentes, pulcros. Si Tatiana Rojas cambia su versión, ¿cuándo dice la verdad Tatiana Rojas? ¿Antes o después? Claro, antes cuando era parte del gobierno o después cuando fue la primera en salir de su cargo. Lleva tres versiones en realidad. La primera vez dijo Carlos Montes supo. Después dijo Carlos Montes no supo. Y ahora nuevamente dice Carlos Montes supo. Que ella misma le entregó el informe. Y que ella le entregó el informe. Claro. Bueno, primero Tatiana Rojas mintió. La pregunta es ¿cuándo mintió? Porque ya se sabe que mintió. No puede, son distintas versiones sobre el mismo hecho. Eso es lo primero. Lo segundo, Carlos Montes supo. Aunque no hubiera sabido, la verdad es que tiene tan la grande en su ministerio que la verdad es que debería irse de todas maneras, por su responsabilidad. Él está a cargo. Lo otro es que Catalina Pérez supo. ¿Por qué tiene esta plata de 15 millones de pesos? ¿Qué pasó? Que es una transferencia del mismo Andrade hacia ella, hacia la cuenta de ella, poco tiempo después de haber recibido Democracia Viva la plata, el dinero de la Seremi Antofagasta, Seremi Vivienda. Yo creo que la situación es bien imposible. ¿A qué va a pasar hoy día? Formalizaciones. En las formalizaciones, como ustedes saben, se entregan detalles. ¿Y por qué se entregan detalles? Porque se piden medidas cautelares. Y esas medidas cautelares tienen que tener algún fundamento. Claro. Por eso hoy día, en la formalización, vamos a conocer ciertos detalles, a lo mejor ya los conocemos, u otros que no conocemos por parte del Ministerio Público. Yo creo que vamos a ir poco a poco. Vamos poco a poco sabiendo o dándoles a conocer todo lo que se supo en las últimas horas, que son un montón de cosas, y que van a provocar otras muchas cosas como reacciones, como lógicas consecuencias durante esta jornada. Claro, que vamos a estar incluso con despliegue, por supuesto, en Antofagasta para llevarles todos los detalles de la formalización, pero partamos por revisar lo que sucedió ayer con las detenciones de Daniel Andrade, el representante legal de Democracia Viva, y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, protagonistas de la causa Democracia Viva. El abogado defensor de Contreras, que recordemos además ha estado desde hace un tiempo ya importante intentando establecer una dinámica de defensa, porque ha publicado comunicados de prensa explicando su versión, en fin, etcétera. Este abogado dice que si se solicita hoy la prisión preventiva en la formalización, él va a apelar porque considera que esa medida, que es la máxima, ¿no?, la cautelar, es excesiva. Bio, la radio, tuvo acceso a la declaración de la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien afirmó que envió un informe a Carlos Montes, al ministro, relacionado con las irregularidades en Antofagasta antes que el escándalo se conociera por la prensa. ¿Y por qué esto es importante? Porque el ministro Carlos Montes dijo que se enteró por la prensa. Si esto es así, si se prueba que es así, yo creo que al ministro Carlos Montes le quedan horas en el cargo. María José de la Barra, muy buenos días. Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a intentar dar a conocer cada una de las aristas de este nuevo gran capítulo en el caso Democracia Viva y en el caso Convenios. Ustedes hacían un resumen de los últimos antecedentes que se conocieron en la jornada de ayer, que fueron muchísimos y que podrían ser cruciales en el futuro, tanto del ministro de Vivienda, Carlos Montes, como del gobierno en su conjunto, pensando en el duro golpe que concitó para la moneda la detención de Carlos Contreras y la detención de Daniel Andrade. Ustedes lo decían, Daniel Andrade fue fundador y representante legal de la Fundación Democracia Viva, y por otra parte Carlos Contreras fue el ex seremi de Vivienda en la región de Antofagasta, dos de los protagonistas en el epicentro del escándalo del caso Convenios. ¿Qué va a suceder? Hoy se va a realizar esta audiencia de formalización y control de detención en Antofagasta a casi 6 meses de estallado el caso Convenios. La PDI detuvo a ambos durante la jornada de ayer. Lo anterior se da luego de que el Ministerio Público pidiera entonces al Juzgado de Garantía de Antofagasta emitir estas dos órdenes de detención, y además, cuando ustedes también lo comentaban, cuando el persecutor informa al tribunal la decisión de separar las causas por cada una de las fundaciones.
Los expulsados militantes de RD fueron trasladados ya a Antofagasta, donde se va a realizar esta audiencia cerca del mediodía, a las 12 de esta jornada. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchio, se entregó detalles de la detención que se realizó la jornada de ayer y de las diligencias que se vienen para hoy. Dichas órdenes fueron ejecutadas de manera positiva el día de hoy, en horas de la mañana. Una vez ambos imputados detenidos, el Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de formalizar investigación respecto de ambos imputados y, en ese contexto también, solicitar las medidas cautelares respectivas de acuerdo a los delitos que se imputen en dicha audiencia. Rápida fue la reacción del abogado del ex-Ceremi, el abogado de Carlos Contreras, Andrés Bustos, quien ha estado en la esfera pública durante las últimas semanas con comunicados públicos, con distintas declaraciones en voz de su representado, quien ya está detenido y en Antofagasta, a puertas de este control de detención. ¿Qué fue lo que dijo el abogado defensor Andrés Bustos? Dijo que fue extraño que se haya dictado una orden de detención para formalizar, porque es algo que no es común. Se podría haber informado de la formalización sin la necesaria orden de detención, según dice el abogado de Carlos Contreras. Junto con esto, asegura que de dictarse esta jornada la medida cautelar de prisión preventiva, ellos van a apelar por considerarla excesiva en este caso. Nosotros hemos tenido contacto con la Fiscalía en todo este tiempo, ¿ya? O sea, no es que Carlos hubiese tenido algún tipo de peligro de fuga o algo por el estilo en que no hubiese querido presentarse a la audiencia, que lo más probable que sea mañana. Y una prisión preventiva sería de proporcional para el tipo de delito, y si es así, obviamente se va a defender, porque creemos que en ningún caso amerita un tipo de medida cautelar como esa, en tanto al delito que se está investigando y en relación a la colaboración que ha prestado Carlos en todo este proceso. A diferencia de lo que nosotros podríamos haber pensado, la reacción en el Palacio de la Moneda fue bastante rápida, porque apenas se conoció la detención de Daniel Andrade fue que se convoca a una especie de punto de prensa improvisado de la ministra vocera de Gobierno, donde se dijo que se iba a referir a esta situación. También se refirió entonces a la situación de la detención de Carlos Contreras. ¿Qué fue lo que dijo la vocera del Ejecutivo? Valoró el avance de las investigaciones, dijo que el Gobierno ha colaborado con las investigaciones, dijo que cualquier tipo de avance respecto a delitos que dañan la fe pública es una buena noticia, y también aseguró que el gobierno va a seguir colaborando, caiga quien caiga. Toda la información que hemos dispuesto por parte del gobierno ha sido para que la justicia actúe como corresponde, y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Esto tiene que llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y eso lo dijo el presidente desde un comienzo. Hay estándares que están por sobre las militancias. Cuando uno es capaz de denunciar o acusar o apuntar con el dedo casos de corrupción que están en la vereda del frente, lo mismo tiene que hacer cuando corresponden a tu propia administración. Quien era presidente de Revolución Democrática, el partido madre, podríamos decir, de todo lo que ha sido el caso Convenios, era el senador Juan Ignacio Latorre, quien ayer también alza la voz luego de que se conozca de que los dos ex militantes ya o suspendidos militantes expulsados del partido fueron detenidos. ¿Qué fue lo que dijo el senador? Sostuvo que el partido siempre tomó las medidas necesarias del caso, las medidas que correspondían, y también valoró el avance que se está llevando a cabo y que se está materializando ya de estas investigaciones. Tanto Contreras como Andrade fueron expulsados de Revolución Democrática y el partido decidió querellarse en el caso Convenios y Democracia Viva en Antofagasta. Felicito el trabajo del Ministerio Público, que en poco tiempo de investigación va avanzando en este caso, y espero se llegue al fondo, sin defensas corporativas, caiga quien caiga. Pero esto no fue lo único que se conoció del senador Juan Ignacio Latorre, sino que también se dio a conocer una declaración del mismo senador ante el fiscal jefe de Antofagasta, que es quien lleva la causa de los convenios, Cristian Aguilar. ¿Qué fue lo que se da a conocer de esta investigación, o de esta declaración, más bien digo, del senador Latorre? Asegura en ella que es muy difícil que la diputada Catalina Pérez, quien también fue presidenta como él de Revolución Democrática, una de las principales líderes del partido, dice: es muy difícil que la diputada Pérez no supiera del inicio de las tratativas por el caso. Esto porque
porque Daniela Andrade era su expareja, es su entonces expareja, y Carlos Contreras fue su socio y su mano derecha en el Congreso en el periodo legislativo anterior. Esto tampoco fue el único antecedente que se conoce respecto de la suspendida militante de RD, sino que también ayer, en este gran capítulo del caso Democracia Viva, se conoce también la declaración de la delegada presidencial de El Biobío, Daniela Drexner. ¿Qué es lo que dice la delegada presidencial en su declaración el 4 de octubre? Asegura que la legisladora le comentó del caso Democracia Viva a ella antes de que estallara en la prensa los primeros días de junio, según se consigna en esta declaración de la principal autoridad del gobierno en la región del Biobío. A principios de junio, cuando se hablaba de una polémica por las asesorías de Daniela Andrade en el Ministerio de Defensa, fue cuando Catalina Pérez le advierte de esta otra situación en una conversación que tienen ambas. Esto no es lo único, estamos hablando de dos informaciones: la declaración de Juan Ignacio Latorre, la declaración de la delegada presidencial del Biobío, y hay otro antecedente más, un informe de la Unidad de Análisis Financiero que analiza un posible vínculo entre dineros recibidos por la diputada de Antofagasta y el caso Democracia Viva y la Fundación Democracia Viva. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Se relacionan a dos traspasos. Uno que llega a un depósito de un valerista a la parlamentaria por más de 15 millones de pesos, y también 9 transferencias a la cuenta privada de Daniel Andrade que alcanzan una suma de 3.600.000 pesos. Bueno, todo esto se da en plena jornada en la cual se realiza la detención tanto de Carlos Contreras como de Daniel Andrade. La tercera implicada en este triángulo de tráficos de influencias, en este triángulo de este caso de corrupción, también habló ayer en el Congreso Nacional. La diputada Catalina Pérez respondió a las informaciones y aseguró que ella no ha recibido dinero. Me parece que es parte de un proceso judicial que avanza y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible. ¿Ha sido llamada usted a declarar? No he sido citada a declarar, he manifestado en muchas oportunidades que estoy disponible, por supuesto, a colaborar con la investigación. Como lo he dicho en reiteradas oportunidades, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer, espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible, y no me he beneficiado de ninguna manera, descarto tajantemente que esos fondos, si existen, sean recibidos de parte de Democracia Viva. Estábamos haciendo una especie de repaso, pero no es lo único. Si pensaban que era lo único, no, porque se conocieron aún más antecedentes. Que hablábamos: detención de Carlos Contreras, detención de Daniel Andrade, declaración de Daniela Drexner, declaración de Juan Ignacio Latorre, el informe de la Unidad de Análisis Financiero, y la radio accedió a la declaración de una de las primeras caídas del Ejecutivo en el caso Convenios, la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas. Una declaración que dio ante la Policía de Investigaciones el pasado 5 de octubre, en la cual da vuelta una tesis que pondría entre la espada y la pared aún más al ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Qué es lo que dice la ex subsecretaria? Asegura que ella elaboró un informe cuando se conocen las irregularidades que estaban ocurriendo en la Seremi del Minbu en Antofagasta. Dice que este informe fue entregado por su parte al ministro de Vivienda, Carlos Montes, antes de que el caso estallara en la prensa. Y con eso se rompe la principal tesis que ha levantado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para desmarcarse de la responsabilidad política que ha concitado en este caso. De comprobarse que esto es efectivo, ya hay quienes dicen que el Ejecutivo tendría que tomar medidas durante estas jornadas para poder sacar al ministro de Vivienda, Carlos Montes, porque efectivamente habría mentido en caso de que se compruebe que lo dicho por la ex subsecretaria en su declaración del pasado del 5 de octubre es efectivo. La ex subsecretaria además añadió en su testimonio que antes de que estallara en el caso no habían reparado en mayores ilegalidades, ni tampoco habría otras fundaciones similares a las de Democracia Viva. Dice que eso fue parte de lo que pudo detallar en ese informe. De todas formas, este nuevo antecedente, como yo les comentaba, a juicio de la oposición, hace ya insostenible la permanencia del ministro de Vivienda en el gabinete. Se le consultó al fiscal nacional Ángel Valencia ayer en el Congreso Nacional por qué se decide realizar la detención de Carlos Contreras y Daniel Andrade a solo 4 días del plebiscito. Hoy ya quedan 3. Y también se le consultó si se descarta que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pueda concurrir a declarar. Esto fue lo que respondió.
porque los fiscales que se encuentran a cargo de la causa estimaron que conforme a las necesidades de la investigación era el momento oportuno. Ninguna ciudadana ni ciudadano de la República se encuentra descartado de poder participar si posee o cuenta con información útil para el esclarecimiento de los hechos. Ayer, luego de conocerse entonces estos últimos antecedentes relativos a la declaración de la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, el ministro de Vivienda Carlos Montes, a la salida del MIMBU, conversó con Radio ADN, quien le preguntó efectivamente por estos nuevos antecedentes. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Aseguró: yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo. La última declaración del ministro Montes, quien hoy tiene actividades en la región de la Araucanía. Vamos a ver qué responde en plena jornada de control de detención y formalización de Carlos Contreras y Daniel Andrade. Catherine Tomás. Mira, esta es una investigación, obviamente, que es una investigación criminal, ¿no es cierto? Penal. Lo que se investiga es la comisión de delitos, pero tiene una connotación política. ¿Y cuál es la connotación política? Si es que la relación política entre ellos fue determinante para la comisión de delitos, o sea, si fue una condición necesaria para la comisión de delitos, porque se conocían, porque militaban y porque tenían cargos en virtud de su militancia, pudieron cometer los delitos. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el fiscal Cristian Aguilar presentó una solicitud ante el juzgado de Antofagasta, el juzgado de garantía, para que se autorice una diligencia en el CERVEL para determinar la militancia de estas personas, porque la militancia hay que probarla, ¿no es cierto?, en forma documental. Entonces, en relación con los 3 convenios de transferencia de fondos suscritos entre la Seremía de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, por una suma total de 426 millones de pesos, se está indagando en particular la participación en los delitos que pudieron haber tenido. ¿Quiénes? El ex Seremi Carlos Contreras, recordemos, fue jefe de gabinete de Catalina Pérez. El representante de Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, pareja de Catalina Pérez. La diputada Catalina Pérez, expresidente de Revolución Democrática. La ex subsecretaria de Vivienda en Santiago, Tatiana Rojas, Revolución Democrática. La dueña del inmueble donde se registró el domicilio de Fundación Democracia Viva, Cecilia Millán, perteneciente al mismo partido. La concejala de esa ciudad, Paz Fuica, que prestó servicios honorarios en el Ministerio de la Vivienda de Antofagasta, directamente bajo la dirección de Contreras, cuyo nexo entre todas estas personas sería que pertenecían al Partido de Revolución Democrática. Y eso es lo que se está tratando de probar. Por lo tanto, esta es la vinculación, es la política vinculada a la comisión de estos delitos. Y por lo tanto, yo creo que todas esas personas algo tendrán que decir, todos ellos, al menos ellos, habrá otros, pero al menos ellos. Yo creo que es muy complejo lo que está pasando, porque además se pierden lo que se llama las lealtades. Y como decíamos en un comienzo, se está salvando, quien pueda salvarse intenta salvarse por la propia, con el camino propio, y por lo tanto solo así se puede entender el cambio de declaración de Tatiana Rojas, solo así se entiende las declaraciones del senador Juan Ignacio Latorre respecto de Catalina Pérez, en que se están pasando la cuenta. ¿Qué dijo Catalina Pérez de Juan Ignacio Latorre? Que no tenía talento político. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, falta de talento político, que lo desconocía por las declaraciones que hizo. A ver, recordemos un poco ese momento, ¿no? Aparecen estos casos, aparece la diputada Catalina Pérez diciendo que esto no le involucra a ella, que esto es un problema entre 2 hombres mayores de edad, que no tenían nada que ver. Hablemos y recordemos que uno era la pareja hasta ese momento, y el otro fue su jefe de gabinete en momentos anteriores, ¿no? Pero ella así lo dijo, que era un problema entre 2 hombres adultos. Y en ese momento, cuando hace esa declaración, está a su lado el senador Juan Ignacio Latorre. Pero después aparece Catalina Pérez en un video en donde aparece muy demacrada, que también lo comentamos en su momento, en donde habla de esta falta de talento político y otras frases por el estilo en contra de Latorre. Ahora no puede entender que, claro, hay una evidente pasada de cuenta. Fíjate que cayó todo el sistema, dejó de ser presidente Catalina Pérez, en algún momento fue presidente Juan Ignacio Latorre, también, ya no lo es, ahora es Diego Vela. ¿Dónde está Diego Vela? ¿Dónde está el presidente de la Revolución Democrática? Perdido en acción, ¿no es cierto? Habría que encontrarlo, buscarlo, identificarlo.
¿Por qué? Porque está el derrumbe, que incluso hay cierta desaparición, no digo que esté escondido, pero desaparición pública. A eso me refiero, en un partido en que el presidente debiera estar hablando y debiera fijar una posición. No se le ve. A ver, ¿qué es lo que recordemos que Catalina Pérez tiene su militancia suspendida? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Vamos a conocer la formalización, vamos a conocer detalles en una de esas. Se tiene que probar cuando supo Carlos Montes, pero yo creo que Carlos Montes ya no aguanta en el cargo. Yo creo que es imposible. Sin embargo, habrá que ver qué pasa con Montes por una razón. Porque resulta que ayer el Partido Socialista nuevamente lo defendió el gobierno nuevamente. Ayer se pretendió que hablara el presidente Gabriel Boric, pero el presidente en la tarde se retiró temprano del Palacio de la Moneda a una actividad privada, por lo tanto no sabemos a qué actividad, porque es una privada no personal, así que no sabemos, no hubo posibilidad de conversar con él. Algunos parlamentarios del conglomerado de gobierno dijeron: es impresentable que se vaya Montes si no se va Crispi, y por lo tanto, porque no solamente en los nombramientos, sino que en las salidas tiene que haber equilibrio político, increíble todo eso, y por lo tanto están diciendo si se va Montes, como última razón, ¿no? Si se va Montes se tiene que ir Crispi, por lo tanto el gobierno sufriría 2 bajas en su equipo de gobierno. Y lo han dicho ayer, lo dijeron claramente, o sea, no es que lo hayan dicho en forma solapada, ni mucho menos, lo están diciendo con toda claridad. Por lo tanto, Crispi también, como carambola, ya está muy débil, podría irse, porque si no le van a aguantar al presidente Gabriel Boric, el socialismo democrático, que no se vayan. Ayer el PPD, Jaime Araya, dijo: sacar a Carlos Montes y dejar a Miguel Crispi es poner una bomba, ni más ni menos, dice, es poner una bomba en el gobierno. Un acto de esa naturaleza es inaceptable, ya nos hemos tragado suficientes soluciones creativas, todo tiene límites y es importante que los límites se entiendan y respeten. Hace rato que no veía una declaración tan fuerte. Habló de una bomba en el gobierno. Que está hace tiempo ahí, digamos. Acá hay varios antecedentes que poner sobre la mesa respecto a el rol de Catalina Pérez como tal, porque podríamos decir que tanto Daniel Andrade, de manera pública, cuando él rompe el silencio en Chilevisión, en una entrevista que se genera un par de semanas después de estallado el caso Convenios, y en las distintas declaraciones, él nunca aludió a Catalina Pérez como tal, aseguraba que ella no estaba al tanto de esta situación. Pero ayer también el medio Exante da a conocer un chat de WhatsApp entre Daniel Andrade y Edson de Toni. Los auditores deben recordarlo, el exsecretario ejecutivo de RD, donde asegura en una de las conversaciones, en parte de este chat: con la Cata no logramos dimensionar lo que estaba pasando. Y esto fue antes, o sea, días antes de que se conociera el escándalo del caso Convenios, antes de que estallara en medios de comunicación. Ellos ya estaban alertando respecto de esto, y dice que le ha costado dormir, que lo ha pasado muy mal con esta situación, esto previo a que se conocieran en medios. Por ende, es una situación que ellos sabían que estaba mal y que iba a generar lo que está generando. Pero el punto que quiero realizar es que efectivamente acá, en una conversación privada de Daniel Andrade, no en la línea pública que él ha sostenido, dice que efectivamente Catalina Pérez ya sabía y que no habían dimensionado lo que estaba pasando. Eso por una parte. Respecto al Ejecutivo, ayer hubo muchísimo movimiento en La Moneda, muchas señales equívocas. Se dijo que el ministro en un momento iba a ir al Palacio de la Moneda, luego se dijo que no. Se dijo que el ministro iba a continuar con su agenda en Temuco, luego se suspende finalmente esa agenda. Va a viajar hoy. El ministro estaba en reuniones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El presidente de la República, cuando se entera de toda esta información, realiza movimientos muy rápidos por el Palacio de la Moneda, cruza por el Entrepatios hacia el Ministerio del Interior. También estuvo reunido con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Luego de eso vuelve a su oficina y se va del Palacio de la Moneda, y ahí es cuando efectivamente se confirma de que no va a haber ningún tipo de anuncio por parte de Presidencia durante la jornada de ayer. Finalmente no lo hubo. ¿Qué va a pasar hoy? Harina de otro costal. Hay que escuchar los antecedentes, porque quizá va a pasar algo muy importante en la declaración y en la formalización hoy de las dos personas que están imputadas, que están detenidas, Carlos Contreras y Daniel Andrade. ¿Qué pasa si efectivamente ellos en su declaración aluden directamente a Miguel Crispi, que es un dato que se conoció la semana pasada en la declaración de Carlos Contreras, donde él dice que
Ahí salió el nombre de Verónica Serrano, salió el nombre de Miguel Crispi, donde se hablaba de presiones para ejecutar los dineros de los convenios. ¿Qué va a pasar hoy con las declaraciones de ambos? Cuando ya sean públicas y de total conocimiento de la ciudadanía. ¿Cómo responden ahora? Ya no a rumores, porque eso también es algo que dice mucho el Ejecutivo. No nos vamos a referir a materias que son de investigación, a declaraciones que están sujetas a rumores o a trascendidos. Acá va a ser algo directo. Quizás eso podría mover un poco la aguja y cambiar un poco la estrategia. ¿O no? No lo sabemos. Mira, En este ambiente además en que cada uno se salva por su lado. Estamos hablando de personas que son todas o la mayoría de un mismo partido político, que se organizaron en ese partido político porque tienen principios en común, ideales en común, objetivos en común, valores en común, etcétera, ¿no? Son parte de la coalición, de las coaliciones de gobierno, y resulta que ahora cada uno se defiende por su parte diciendo yo te dije, no tú sabías, en fin, cada uno está ahí rasguñando. Mira, esto es un terremoto. ¿Por qué? Porque revisemos de nuevo. ¿De qué estamos hablando? Porque están declaraciones para allá, para acá, los movimientos. Pero ¿de qué estamos hablando? De una fundación. Democracia Viva. Son 52, 53 las investigadas. Y esta es una de 52, 53. ¿Se dan cuenta la bomba que es esto? El problema que es esto. No todas las fundaciones son de militantes de Revolución Democrática. Hay de otros partidos. Por eso esto es tan brutal desde el punto de vista político. Fíjense todo lo que estamos hablando, pero de una de las fundaciones. Y yo quiero recordar que también aquí hubo una falta a la verdad, y lo digo elegantemente, desde el comienzo. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la primera versión? La primera de todas. Nos enteramos por los medios. Al poco rato se supo que sabían 10 días antes de que Timeline lo emitiera. Y lo sabía gente de Revolución Democrática. Partieron mintiendo. Yo lo reitero. Y tuvieron 10 días para pensar, diseñar, coordinar una estrategia comunicacional cuando esto se supiera. Lo que pasa es que no lograron hacerlo, o finalmente era imposible hacerlo frente a la dimensión de la denuncia. O sea, a veces a lo imposible nadie está obligado. Pero supieron antes, y eso ya está probado. Vamos a esperar, María José, qué es lo que sucede en el día de hoy, qué pasa en el Palacio de la Moneda, reacciones. Ayer el presidente se fue temprano al Palacio, por lo tanto no pudimos obtener alguna reacción de él, a lo mejor no la íbamos a obtener de todas maneras, pero evidentemente que tenemos que saber exactamente qué es lo que va a ocurrir durante esta jornada, en que yo creo que puede caer Carlos Montes y puede caer Miguel Crispi por las declaraciones que están haciendo en el socialismo democrático. No se va a ir uno sin que se vaya el otro. Y yo creo que eso es lo que podría ocurrir durante esta jornada. Estaremos atentos. Daniela. Vamos a estar María atentos José, entonces a la audiencia de formalización y también a lo que va a pasar en el Palacio de la Moneda durante esta jornada. Entonces, hagamos una cosa, líneas abiertas contigo, ¿eh? Líneas abiertas, que estén bien, muy buenas.